mejor año de nuestras vidas. Hoy es el día que Dios creó para ti, para mí, para amar, para disfrutar y para estar complacido en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y le damos gracias a Dios por eso. Hemos venido hablando durante todo esto, de este tiempo, ¿verdad?, de lo que es el temor a la muerte. La muerte es lo que es un cambio de dimensión. Pasas de una dimensión a otra. La muerte no tiene que ver nada con permanecer en un lugar, ni pagar penitencia, ni pagar nada, porque ya Cristo pagó por nosotros. La Biblia es muy clara. Cuando Pablo hablaba de la resurrección, él decía muy claramente que sorbida es la muerte en victoria. Oh, ¿dónde está muerte tu pecado? Cuando él dice, ¿dónde está muerte o tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya Cristo había vencido la muerte. Cuando Él se le presenta a los discípulos, ¿verdad?, para que hagan discípulos, Él está hablando de que ellos obligatoriamente tienen que predicar lo que es realmente la vida eterna. Él no está hablando de todos los periquitos que nosotros le pusimos del Evangelio, porque tomamos versículos aislados y entonces en base a esos versículos hacíamos una doctrina. No, Él está hablando que nosotros tenemos la buena noticia de que somos eternos y que la eternidad la pagó Él en la cruz del Calvario. Si yo parto hoy con el Señor, parto hacia esa dimensión, yo no voy a ver muerte, porque Él lo dijo, que nosotros no veríamos muerte. Y el poder de la vida y la muerte está en manos de Jesús, dice Apocalipsis 1:18, que el poder de la muerte está en manos de Él. Y si el poder de la muerte está en manos de Él, nadie se muere la víspera. Todos se mueren el día que Él diseñó para que se murieran. Entonces, nosotros tenemos que empezar a predicar ese evangelio, porque del temor, ese evangelio, que no debemos tener temor a la muerte. Que la muerte es un ciclo más que todos tenemos que cumplir, pero es una muerte física, es de nuestro cuerpo. Pero lo que realmente, que es nuestra personalidad, que está en lo espiritual, eso no va a morir porque es eterno. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba del Seol y se hablaba del Hades, se hablaba del infierno, ese infierno, ¿verdad?, era real, porque Adán le había entregado a Satanás la muerte y la vida. Y es más, el mismo que Pablo dice que el próximo que iba a destruir Jesús era la muerte, y la destruyó cuando resucitó, porque no pudo retener, la muerte no pudo retener a Jesús. Entonces nosotros tenemos que cada día vivir el día a día para disfrutar, para reír, para que nosotros podamos ser felices, porque para eso diseñó Dios esta tierra para nosotros. Pero cuando se incluye este sistema con ese temor a la muerte y es trabajado a través de los medios de comunicación, televisión, radio, cine, todo el tiempo nos han llevado a nosotros a un proceso de que la muerte es lo último. Después que a ti te matan, entonces acaba. No, eso es un engaño. Porque Cristo llevó cautivo la cautividad, dicen Colosenses. ¿Y qué era la cautividad? Las personas que murieron antes de la resurrección de Él. Esas personas que murieron antes van otra vez a la vida. ¿Por qué? Porque Él llevó a las profundidades, dice la Biblia. Que Él fue a las profundidades y sacó los que estaban cautivos y los llevó a la eternidad. Ya nosotros no tenemos que temer para dónde vamos. No tenemos que temer que vamos a ir a un infierno, que nos van a castigar por causa de. Si usted es una persona, ahora yo llamo a tu coherencia mental. Si tú eres una persona que eres coherente mentalmente, ¿cómo es que una persona, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo de mi papá, que se murió hace 35 años, ¿qué le van a quemar en el infierno? Porque él no aceptó al Señor. ¿No aceptó al Señor en qué? Él creyó en Cristo. Y la Biblia habla de que 150 veces el que cree en Cristo será salvo. No el que haga la oracioncita. Porque esa oracioncita solamente aparece una sola vez en la Biblia y en el capítulo 10 del libro de Romanos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y muchos de la religión creen que por esa oración ya la gente se pierde. Yo te quiero decir en este día que eso es una mala noticia. La buena noticia es que Cristo murió por nosotros y que solamente el creer en Cristo nos lleva ¿a dónde? A una eternidad. Porque en el libro de Juan habla también que Él nos resucitará a nosotros en el día postrero. Y ese resucitar en el día postrero va a venir con esa condición. ¿De qué? De que en el día postrero Él nos resucitará y vendremos otra vez a reinar aquí en la tierra. Entonces, yo no tengo por qué temerle a la muerte. ¿Cuál es lo máximo que puede pasar por una pandemia? Ahora, yo a veces pregunto siempre lo mismo. ¿Tú te das cuenta cuando te vas a morir? Tú sabes cuando te vas a morir. Y el morir es pasar de una dimensión a otra en corto tiempo. Lo que quiere decirte que ni cuenta te das. Ya cuando vengas a pensar, ya estás del otro bando. Ya estás en la otra dimensión. Entonces, nosotros, pandemias, pestes, cualquier cantidad de esas cosas, enfermedades que están viniendo, no pueden venir a nosotros para matarnos, porque la vida y la muerte está en poder de Jesús. Usted y yo vamos a partir cuando Jesús lo decida. Usted y yo vamos a partir cuando se termine nuestro propósito, porque el Señor dice que todas nuestras cosas están escritas en su libro. ¿Y cuál libro usa Él? Tu consciente espiritual. Ese es el libro que Él usa para saber todas aquellas cosas que nosotros en esta vida, de acuerdo al propósito, cumplimos. Entonces, es necesario en este día que nosotros cada vez que podamos vivir más felices, vivir el día a día, vivir el hoy. El pasado lo que hace es que te amarga y el pasado tienes que transformarlo en historia. El futuro no lo conoces porque tú no sabes qué puede pasar mañana. ¿Qué pasó aquí en este mundo ahorita? Que de un día para otro nos dijeron que había una cuarentena. ¿Y dónde estaban tus planes para el otro día? ¿Dónde estaban tus planes? Y eso es lo que está haciendo el hombre, que es una cuarentena. Pero ¿dónde estaban tus planes? ¿Dónde estaban todas esas cosas, verdad, que tú ibas a hacer el día anterior, el día después? No existen. ¿Por qué? Porque ya Dios había destinado que en ese proceso de pandemia, aunque no creo que por ninguna parte eso sea un juicio de Dios. Porque si tú eres consciente y porque todo el mundo anda siempre reclamando y parece que hubiese una satisfacción en la religión porque viniera un juicio sobre esta tierra. No, porque es que eso lo dice la Biblia. La Biblia dice muchas cosas que son simbología, que no es la verdad. Que son simbología porque es la Biblia, son espíritu y son vida la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que discernirla espiritualmente. Amados míos, es necesario que usted y yo entremos en este consciente espiritual. Aprendamos a tener intimidad con el Espíritu Santo. Aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Porque yo no puedo amar a nadie si no me conozco a mí mismo. Tenemos que aprender a hacerlo en el nombre de Jesús. Y en base a esa intimidad, Dios te revela y Dios puede hablarte todos los días. Porque la Escritura lo establece claramente. En el libro de los Hebreos, Él habla de que Él te da una palabra diaria para que entres en su reposo. Nosotros necesitamos todos los días conocer y entender que estamos diseñados exclusivamente para cumplir su propósito y establecer el reino de Dios en esta tierra. Yo creo, honestamente, en que yo soy eterno y tú que me estás escuchando también eres eterno. Si eres el único documento que tienes para saber tu eternidad es la Biblia, revísala para que tú veas que es una eternidad permanente lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y nosotros, viviendo eternamente, no tenemos de qué preocuparnos por esta tierra. Por eso es que cuando hablamos de los más que vencedores, y estos son los que han vencido, por la palabra, por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y los que menospreciaron aún su vida por causa de la vida de Cristo. Entonces, cuando nosotros podemos detallar eso, podemos empezar a ver cuál es la sangre del Cordero. Porque cuando Adán peca,
ya Dios preparó la regeneración de nuestra vida a través de Jesucristo. Y lo dice en el capítulo 9 del libro de Génesis. Todo aquel le estableció Dios que mate a un inocente, su sangre lo destruirá él. Y eso era directamente para Satanás y su combo. Cuando ellos matan a Jesús, que no lo mataron, él puso la vida. Pero él entregó la vida de un inocente y él ejecutó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, él fue derrotado y no tiene ningún poder ni autoridad sobre la vida y la muerte de nosotros. Por eso es que eso de que Satanás te puede matar, Satanás no tiene autoridad de ningún tipo. Si Cristo nos dio toda la autoridad a nosotros los seres humanos, los que creemos en Él, nos dio toda la autoridad. ¿Cómo que Satanás te puede matar? No, por poco me mata Satanás con una enfermedad, por favor. Estamos negando la sangre de Cristo y estamos negando la obra de Cristo en esta tierra. Dios les bendiga, los amo muchísimo. Nos vemos en la próxima entrega.